bienvenidos a todos y todas los que nos escuchan a este cuarto ya episodio, vea Sara, del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. ¿Cómo has estado? Pues bien, aquí, preocupada por toda la situación que estamos viviendo en El Salvador, ¿verdad? Porque como habrán visto en las noticias, pues parte de la crisis que se está viviendo con el COVID-19, pues también hemos estado con una tormenta, la tormenta Amanda, que ha ocasionado muchos estragos, ¿verdad? Y bueno, eso nos tiene bastante preocupadas, ahí moviendo solidaridad, pero aquí también tratando de ser visible, ¿verdad? Porque mientras esto sucede, pues también, ¿verdad? Pues se cumple un año también del presidente de El Salvador, un año de su gestión. Entonces han surgido varios análisis y pues desde el podcast Centroamérica Unida y Resistiendo también queríamos contribuir a estos análisis que están ahora surgiendo. Tenemos dos invitades, conocidos, muy queridos, compañeros de lucha, resistimos juntos. Tenemos pues a Mariana Moisa, y ella es antropóloga feminista y comunicadora, y también tenemos a Alberto Romero, que es defensor de derechos humanos, aliado feminista e investigador. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trata la cuarentena? Bien, muy bien, aquí un poquito encerrados, pero bien, digamos, sí, pudiendo comunicarnos a través de estos espacios que son una nueva manera de estar compartiendo. Sí. ¿Y vos, Mary, qué tal? ¿Cómo has estado? Pues ahí creo que en twitter.com súper metida, tuiteando y compartiendo, preocupada por la situación en el país, pero además así como tenemos que cambiar estas maneras, ¿verdad? Nos hemos visto pues obligadas casi a cambiar la manera de comunicarnos, también las redes suponen otro espacio, ¿verdad? Entonces pues no solamente la región, sino que también estamos pendientes pues de lo que está pasando en Estados Unidos. Es preocupante, y creo que puede ser también un tema interesante para mirar, ¿verdad? Al final. Sí. Totalmente. Este patio trasero cacha de Agalán, todas esas cosas, entonces como innegable. Sí. Bueno, gracias por participar en este podcast que, como ya decía Yoshi, es el cuarto, y queremos hablar sobre ese año de gestión de Nayib, pero nos queremos centrar en cómo ha estado caracterizado por la utilización de recursos religiosos, cómo ha estado construido a partir de narrativas que atentan contra el Estado laico, el Estado de Derecho. Y eso es un poco lo que ahora vamos a compartir en este podcast. Antes de entrar ya de lleno, queremos compartirles siempre, ¿verdad? En este podcast hablamos de la música centroamericana, y ahora también tenemos una propuesta en este sentido. Yoshi, contanos. Bueno, es una compañera igual feminista, es rapera, costarricense, se llama Nativa, y vamos a compartir con ustedes una canción que se llama Furia Ancestral, que justamente rescata cómo las defensoras en los territorios están resistiendo y están rescatando esas prácticas que nos han robado, ¿verdad? Y que nos han quitado nuestra identidad. Así que vamos a escuchar Furia Ancestral y luego regresamos a la conversa. De mi casa con una patada entran 7 hombres y soy asesinada, amenazada desde hace años. Las autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran, me atacaran por la espalda, por defender
defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con sacar la esencia a la madre tierra. Las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Lucha popular, sí, con piedras y capucha. Contra grandes imperios. Lucha desigual de tus armas contra mi criterio. Venceremos, sí, me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa. Contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles. Protectoras de animales, de los mares. Agricultoras, guardianes de semilla. Activistas campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos con la muerte aniquiladas. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Manipulación, los medios masivos encubren a los asesinos. Autodestrucción basadas en depredación. Acción capitalista, racista y patriarcal. Progreso, ¿cuál? Vamos en retroceso. Lo legal no es lo mismo que lo justo. Acto al acto de creer, ver, no tener impacto. Acto al acto de vender, ser la fachada verde y la doble moral. Gritando presente y yo mudé de piel, piel como la serpiente. Reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común. Bienes que ya no son tan comunes. Comunidades despojadas de sus bienes. ¿Quiénes? Gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo a huyo. Llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto, punto. Y no te quedes quieta, que la acción nos aniquila. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivo desmedido, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza se acercada, envenenada y explotada. Nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa, fiera furiosa, con raíces naturales en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Furia, 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 furia ancestral. Semilla nativa. Bueno, y eso fue Furia Ancestral de Nativa, un súper potente mensaje que nos dejó esa canción. Súper, súper buena. Y bueno, como ya le decíamos, ¿verdad? Para iniciar esta conversación, queremos situarla
en este año que cumple el gobierno de Nayib Bukele. Ya se han realizado diferentes análisis sobre el mismo y quiero aprovechar para destacar algunos de estos. En el caso de Amnistía Internacional, Oficina de las Américas, donde se planteó que el primer año del gobierno de Nayib Bukele ha encendido las alertas a nivel internacional en temas de derechos humanos. También nuestra compañera Morena Herrera escribió y decía, ¿verdad?, que en una nota que ella denominó avances tímidos y retrocesos significativos para las mujeres, ella plantea que no existe una consideración prioritaria en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, el periódico Gato Encerrado califica como un año de improvisación. En este sentido, pues, nos gustaría saber, tanto Alberto como Mariana, ¿verdad?, cómo valoran de manera general el primer año de gobierno de Nayib Bukele. No Alberto. sé si quiere Alberto. No, comienza. empieza Mariana. Vaya, pues. Mariana, ánimo. Yo le doy el pie como lo teníamos planificado en la coreografía. Sí, correcto, correcto. Bueno, para mí este es un año, digamos, más bien, para mí es un gobierno que básicamente juega muchísimo con un montón de elementos simbólicos, ¿verdad? Creo que lo anunció en la campaña y el día de la toma de posesión fue fuertísimo, ¿verdad? Entonces casi que es como casi que la crónica de una muerte anunciada, porque puchica, creo que todo lo que vimos, aquella actitud hitleriana, ahora se traduce, ¿verdad?, en acciones de represión, de cuestiones, ¿verdad?, como él es el poderoso, es súper patriarcal, una demostración de masculinidad hegemónica de la más ruin, ¿verdad? Entonces, creo que habla muchísimo con elementos bien simbólicos y por ejemplo, en el tema de las mujeres, sigue siendo como el discurso del silencio, ¿verdad? Entonces, esa es casi que es una política, ¿verdad? La política del silencio, no menciono, no digo, no existen. Lo que les pasa a las mujeres es lo mismo que les pasa a toda la población, no tenemos por qué estar hablando de una población en específico. Sin embargo, me llama muchísimo la atención que él haya utilizado, que Nayib Bukele haya utilizado, a diferencia, digamos, de todos los países y de todos los candidatos que hemos visto, utilizar el tema de estar a favor del aborto, no abiertamente, pero sí estar a favor de una causal, por ejemplo, y de haber estado también, digamos, en una postura como de no hay que perseguir a las mujeres ni criminalizarlas por ese tema. Esa fue su postura cuando era candidato, y ahora que es presidente, en una entrevista con no sé cuántos millones de espectadores, seguidores del residente de Calle 13, dice el aborto es un genocidio, ¿verdad? Entonces, sí me llama la atención, eso cambia un poco, no sé si cambia, pero al menos es un elemento, digamos, diferente de cómo se ha utilizado el tema del aborto siempre, ¿verdad? Que se ha utilizado al revés, se utiliza para decir, más bien no estoy a favor del aborto, yo soy pro vida, y en esta ocasión es al revés. Entonces, pero me parece que eso, que está lleno de símbolos, ¿verdad? Y hay que leerlos todos. También porque, pues, es como la política del meme, ¿verdad? O sea, es memeable todo lo que hace. Él es un meme y juega con eso. Obviamente que también le habla a determinado sector de la población, ¿verdad? Entonces, y claro,
podemos reírnos de él, pero está siempre en la discusión mediática. Podemos molestarlo, pero está siempre en la discusión mediática. Entonces, para mí es como muy similar de las políticas o de esa comunicación política o tendencia a la comunicación política parecida a la de Trump, que es lo mismo. Trump está en la discusión siempre, y eso, no importa si nos estamos riendo, lo estamos maldiciendo, está. Y luego en términos memeables también, o sea, es un tipo que hace cosas para eso, para comunicar a través de esa capacidad de síntesis que yo creo que deberíamos de aprender nosotras, porque es un mensaje sintético y además súper directo, de algo que nos quiere, de lo que nos quieren decir, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, en términos más bien semióticos, es como un descubrimiento todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es un poco mi lectura de este muchachito. Gracias, Mary. Alberto, ¿qué nos puede comentar en ese sentido? A ver, yo creo que la evaluación de este año hay que hacerla un poco partiendo de las expectativas que creó, digamos, este presidente, y que es lo que le llevó a ganar. Digamos, una sociedad que estaba harta, hastiada de las confrontaciones políticas, de la corrupción, de la ineficacia, y que pensaba, digamos, que alguien que no provenía de los partidos tradicionales, que no provenía, que era un personaje posconflicto, digamos, no provenía directamente del conflicto armado, que podía hacer algo diferente, digamos, ¿verdad? Que podía ser una persona distinta. Yo creo que ya, desde que ganó las elecciones hasta que tomó el poder, hubo signos claros de por dónde iba. E incluso antes, miren, el 28 de diciembre del 2018 se reunió con una serie de pastores evangélicos, les dijo que crearía una secretaría de valores para acompañar a las iglesias evangélicas, y ahí los pastores evangélicos dijeron que él era el ungido. Y le llegaron a decir, quiero decirte, le dijeron a Nayib, que te veo como David, que tú eres el hombre que Dios ha buscado para este país. Y eso es algo que él, digamos, ha ido alimentando. En otras ocasiones se ha reunido también con pastores, y este discurso, digamos, ha sido permanente. Ha buscado un respaldo muy fuerte dentro de, sobre todo, las iglesias evangélicas, digamos. Pues de la manera más tradicional, es decir, la legitimación a través del discurso religioso. Y eso de alguna manera la posesión, digamos, llevando a dos jerarquías, una católica y otra evangélica, para que le dieran el respaldo, como el 9 de febrero, cuando tomó con los militares la Asamblea Legislativa y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea, ¿verdad? Y dijo, ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación. Esto con los militares, ¿verdad? Y después dijo, la decisión vamos a dejarla en manos de Dios. Y nos dice, yo le pregunto a Dios y Dios me contesta. Es decir, es el intermediario, digamos, ante la divinidad. Y es un tema que él repite también bastante. Nadie se va a interponer entre Dios y su pueblo, porque él es el que habla con Dios y el pueblo. Y yo creo que eso tiene un precio, digamos. Y el precio es que ha dejado claro a este liderazgo, sobre todo evangélico, pero también católico, que asume su agenda. Y sobre todo su agenda en el tema de derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres. Y yo creo que eso se ha ido, como nos decía Mariana, en cómo ha ido cambiando su discurso. Y hay dos elementos que para mí pues son relevantes porque son de fondo. Es innegable, digamos, que la disminución de los homicidios, pues bueno, es un éxito bastante espectacular, bastante difícil de entender desde el punto de vista sociológico, criminalístico, etcétera. Algún día sabremos realmente por qué se ha dado, porque no hubo medidas muy nuevas
pues medidas de mano dura, los reordenamientos de los presos en la cárcel, que ya lo había empezado el gobierno de Sánchez Cerén con la construcción de nuevos centros penales, es decir, pero lo nuevo fue la utilización de la encarnada y escenificada de que los reos no son humanos, no son personas. Es decir, leí el otro día un artículo, creo que era no me acuerdo si era en El Faro o en Factum, en que decía, es decir, poner a todos los presos en esas posiciones que están semidesnudos, pegados el uno al otro, eso lleva horas, eso es una escenificación, eso es un happening. No sirve para nada desde el punto de vista de seguridad, solo sirve para hacer fotos y además, es decir, no son fotos que se filtran, ¿verdad? Y que después se dice esto hace daño al presidente, no, son fotos que prepara el presidente y que las emite, ¿verdad? Y es el lenguaje, yo creo, más descarnado de lo que es la biopolítica, digamos, que es yo, el poder, tengo decisión sobre la vida de la gente. Y ¿qué me da ese poder? Que dejan de ser personas. Y dejan de ser mensaje, es un mensaje teóricamente para la gente que está en las pandillas, para que se quiere meter, pero es un mensaje para toda la sociedad. Es decir, yo tengo ese poder y tú dejas de ser persona en el momento que yo lo decido. Y yo creo que una de las últimas fotos que yo no la había visto, la había hasta hace pocos días, es una en la que están también lo mismo, todos los reos, ¿verdad? Semidesnudos, pegados, pero con mascarilla, ¿verdad? Que es como el colmo de la hipocresía, digamos. O sea, estás peleando durante días por prolongar la cuarentena y la separación y pones como a 1.500 personas todas pegadas una a otra, pero les pones mascarilla, digamos, ¿verdad? Y yo creo que ahí ya también es la manifestación del necropoder. Se van a morir los que yo quiera. Yo decido quiénes viven, yo decido quiénes mueren. Y eso es un mensaje, o sea, que a esta sociedad le puede dañar por décadas. Y en ese mismo y es el desgaste, la degradación de la democracia. Es decir, la democracia no sirve, la deliberación, buscar consensos, eso atrasa, eso no sirve. Eso lo que impide es hacer cosas efectivas. Todos los que están metidos en las instancias democráticas son unos oportunistas. Y con esto no estoy defendiendo ni a magistrados, ni a diputados, pero independientemente, o sea, lo que tengo que hacer es criticarlos si lo hacen mal, si son vendidos, si son ineficientes. Pero es decir, el problema es que ahí el mensaje es a la institución. Esa institución no sirve, esa institución atrasa, hay que pasar por encima de ella. Y toda esta gente que habla de derechos, que habla de democracia, etc., en el fondo lo que son es amigos de los pandilleros, amigos de los corruptos. Además, en alguien que tiene el liderazgo que tiene Nayib Bukele, y sobre todo en sectores jóvenes, es decir, está generando que haya un pensamiento hegemónico antidemocrático. Y eso es la puerta del fascismo. Y eso lo está sembrando. O sea, y la responsabilidad histórica que tiene alguien con tal respaldo, digamos, de lanzar estos mensajes, es de cobrársela, digamos, por años, por generaciones. Esto puede estar marcando a generaciones. Y una última cosa es sobre el tema de derechos de las mujeres, derechos de la población LGTBI, derechos sexuales. Claro que el ISDEM está debilitado, las unidades de género que había en las instituciones prácticamente están casi desaparecidas, los servicios de salud sexual y reproductiva han bajado de presupuesto, de importancia. En el momento actual de la pandemia no son prioritarios y por tanto las mujeres no tienen acceso a los anticonceptivos que antes
recibían a través de los servicios, digamos, de la salud pública. Entonces, yo creo que eso marca este panorama. El problema es que nos quedan 4 años. Es decir, esta situación es modificable, no es modificable, se va a agudizar. Yo creo que ese es un reto importante y una pregunta importante que nos tenemos que hacer. Gracias por esa valoración. Realmente muy ilustrador todo lo que están planteando Alberto y Mariana. Y bueno, como habíamos ya anticipado, el día de ahora queremos centrarnos en uno de los componentes que ya ustedes mencionaban. Y esto tiene que ver con los retrocesos en materia de vulneración al Estado laico, podríamos llamarlo así. La utilización de recursos religiosos, ya Alberto, ¿verdad?, hacía referencia a algunos momentos. Nosotras queríamos recordar el 9F, ¿verdad?, como pues un día simbólico, ¿verdad?, icónico de cómo Nayib Bukele, conjunto con militares, se tomó la Asamblea Legislativa y pues básicamente pues tuvo como una de las acciones hacer una oración, ¿verdad?, en medio de la Asamblea Legislativa. Luego, en el marco de esta pandemia, hemos visto también cómo esos discursos religiosos están a flor de piel. Lo vimos cuando se decretó el Día de la Oración, por ejemplo. Lo hemos visto también cuando policías andan por las calles y más parecen pastores que policías. Entonces, estas han sido algunas de las imágenes que se nos vienen a la mente justo cuando hablamos de retrocesos y de utilización de estos discursos. Más nos gustaría como colocar en esta conversación una investigación que realizó Amparo Marroquín y Sofía Mengíbar, que fue publicada en 2019 y lleva por nombre El presidente, el ungido, Nayib Bukele o la instalación de una feicracia creyente. Y nos parece interesante porque también nos da elementos para seguir conversando. Y justamente esta investigación plantea que pues desde siempre Bukele se ha interesado en dejar claro que su gobierno como alcalde en su momento, ¿verdad?, era para favorecer al pueblo, y eso implicaba siempre estar del lado de la población y luchar a favor de esta sin importar contra quién se tenga que enfrentar. Y esto lo ha hecho de manera reiterada también ahora como presidente. Y la investigación sitúa un ejemplo en el caso de la historia de David contra Goliat, que en muchas de sus publicaciones también hace como esa comparativa de él como David y en este caso Goliat, ¿verdad?, de sus opositores, ¿verdad?, y que es como una pelea que constantemente se tiene que enfrentar, pero que él va a salir victorioso de esta disputa o de esta pelea porque Dios está con él, ¿verdad? Y esta historia del Antiguo Testamento, como mencionaba, ha sido encontrada en 3 ocasiones dentro de publicaciones que la investigación se centra, y pues representa su lucha contra el sistema representado en este caso por el FMLN, Arena en su momento, y ahora que también pues tiene como una confrontación directa con el órgano judicial, y señala que ambos partidos pertenecen al mismo lugar, y hace como esa comparación también entre lo injusto, lo malo, lo corrupto, y que no hay términos medios ni escala gris. Entonces, esto es un poco de lo que menciona la investigación Nayib Bukele, una instalación de una feicracia creyente. Para seguir con la conversación, me gustaría saber cuáles consideran ustedes que serían los impactos de la utilización de estos recursos en la política salvadoreña como la conocemos. Bueno, yo creo que estamos presenciando un cambio, digamos, en la manera, o sea, sería más bien como de forma, pero no de fondo, es decir, de la política. O sea,
yo creo que están cambiando las maneras en cómo se aproxima. Hay un entorno favorable para que utilice este tipo de artimañas, ¿verdad? Porque pienso que, y ya lo estábamos viendo, que es como un retroceso, y Alberto lo ha apuntado en otras ocasiones, hablando sobre todo este movimiento mundial, ¿verdad? Que pareciera que es un retroceso. Yo pienso que, digamos, todas estas maneras de comunicar, porque yo creo que eso es un poco lo que ha ido cambiando, ¿verdad? Es cómo van comunicando, cómo van y a quién les están hablando. O sea, hay una lectura bien clara de sus públicos y una caracterización impresionante. O sea, tiene clarísimo a quién le habla, y a mí lo que me preocupa también es cómo él su lucha es precisamente la democracia, ¿verdad? Imagínense, o sea, solo una palabra tan potente, y es que se hace llamar a sí mismo su excelencia. Entonces juega entre la utilización de elementos muy religiosos, pero además digamos que es como para hablar a dos públicos, ¿verdad? Dos públicos que son sus públicos objetivos. Entonces, por un lado habla en términos religiosos, pero por otro lado también es el reycito, ¿verdad? Entonces se hace llamar a sí mismo su excelencia. Él quiere poder, le habla a su pueblo. Entonces, además, una cooptación de aquel discurso que por muchos años el pueblo ha sido un símbolo también utilizado más a la izquierda, ¿verdad? Y entonces es como las luchas populares, las luchas del pueblo. En su última conferencia, en su penúltima conferencia, habla sobre Roque Dalton y con un nivel de apropiación de el discurso, ¿verdad? Entonces, para mí como que va cooptando elementos simbólicos precisamente para construir hegemonía, ¿verdad? Y ahí está claro que pues digamos sus consideraciones y sus maneras se van volviendo las formas de hacer la política. Entonces a mí sí tengo como un poco de alerta pensando que en las próximas elecciones vamos a ver mucho de eso. O sea, es decir, como puntos de partida o premisas que las ha instaurado Bukele. Pero también parece como un híbrido, ¿verdad? También de cosas que hemos estado viendo constantemente y de esos amagos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que sucedió en Costa Rica, y que, pues sí, uno se reía de un montón de cosas, pues, pero en relación a que parecía absurdo, ¿verdad? Que el pastor llegara a ser presidente, pero pues sí, pero tuvo posibilidades, y entonces quiere decir que eso está ahí. Pues yo creo que tenemos que estar alertas. Y luego tenemos el gobierno cristiano y solidario de Nicaragua, o sea, que no es nada nuevo. Creo que El Salvador, y aunque tengamos toda esta relación tan íntima en la región en términos de movimiento feminista y defensora, creo que a pesar de que lo vimos en diferentes países, quizás no actuamos lo suficientemente rápido como para entender y estar preparadas en cómo nos iba a llegar, ¿verdad? Pero bueno, tiene además como sus modificaciones. Pero pienso que Bukele va a marcar con las maneras de hacer política, ¿verdad? Entonces, y lo vamos a ver en las elecciones, ese discurso tan utilizando la religión. Yo ayer, las imágenes de Trump afuera de la iglesia me impactaron muchísimo, con la Biblia en la mano, mientras
estaban reprimiendo de una forma que, no sé, yo creo que tenía muchísimo tiempo no ver, fue terrible de cómo estaban reprimiendo en Estados Unidos, o sea, cosas que se veían, no sé, que no se veían hace mucho tiempo, pues, y entonces, y luego la foto de él con la Biblia en la mano, entonces, o sea, que lo habíamos visto, no sé, de Bolsonaro, ¿verdad? O de otros personajes así, pero no sé, no tan cerca y tan cerca, con ese nivel ya de caradurez, digamos, de utilizar estos símbolos, quiere decir que lo que se nos viene va a ser muchísimo más potente. Y aunque todo esto para mí pareciera tan terrible, sigo pensando que hay algunas fisuras en esos planteamientos que quizás nos pueden permitir mirar algunas oportunidades, pero quizás lo hablamos después. Sí, gracias Mary. También, bueno, esto que estás planteando de los impactos en la campaña, ¿verdad? Es sumamente preocupante y esto nos coloca un tema que se aborda en muchos espacios, ¿verdad? Y que tiene que ver con el Estado laico. O sea, Alberto, si nos podría comentar por qué es tan importante hablar de Estado laico justo cuando estamos viendo este tipo de abordaje por parte del presidente de El Salvador. El Estado laico justo es la forma de garantizar la libertad de pensamiento en una sociedad diversa, que nace fundamentalmente a partir de esa autonomía de Estado, gobierno y iglesias y religiones, pero es decir, su base es sobre todo la libertad de pensamiento. Si tiene ese vínculo tan fuerte con las iglesias es porque en las sociedades occidentales, y bueno, y actualmente en algunas de las sociedades islámicas, las autoridades religiosas tienen mucho poder sobre los estados, pero va más allá de lo que es la diversidad de creencias o la diversidad de pertenencia a instituciones religiosas. Está íntimamente ligado a lo que es la democracia, que es, podemos tener opiniones diferentes, podemos discutirlas, pero yo respeto tu derecho a tener opiniones diferentes. Y no por eso te insulto. Discutiré y diré barbaridades de tus opiniones si me parece que son incorrectas. Pero tú eres una persona igual que yo, que tienes derecho a estar equivocado según yo creo que estás con esas ideas. Entonces, creo que hay que ver esos dos elementos. Uno, que en el avance de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las mujeres, de la población de la diversidad sexual, con quien se confronta uno es con las iglesias, ¿verdad? Ahí es claro, digamos. Hay algunos elementos no religiosos, pero cuando uno escarba, nosotros, por ejemplo, que con Keila hicimos, digamos, una investigación sobre los actores que se oponen a esos derechos en El Salvador, y se llamen como se llamen, prácticamente no encuentras ninguno que detrás no haya una iglesia, ¿ya? Aunque aparezcan como organizaciones civiles, juveniles, de profesionales, etc. Entonces, digamos, la matriz religiosa detrás ahí está. Entonces, en ese sentido, el mantener, no retroceder y avanzar en estos derechos, para que eso se dé, es importante que esté garantizado el carácter laico del Estado, porque si no, las autoridades religiosas se convierten, digamos, en quien pone la barrera, en que impide. Recordemos aquí, en la época del presidente Flores, aquí en El Salvador, cuando un gobierno de derechas, es decir, elaboró un manual de educación integral en sexualidad, y el obispo del Salvador, cuando ya estaban los manuales editados, impresos y para distribuir, logró que se destruyeran. Es decir, entonces, por eso, digamos, es importante, y pues en Costa Rica lo hemos visto ahora, digamos, con la
aprobación, digamos, reconocimiento del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, que a pesar de Costa Rica formalmente no ser un Estado laico, sí que la cultura, digamos, de respeto, de laicidad, de democracia, tiene todavía fuerza suficiente para parar la ofensiva de los sectores conservadores. Y en ese sentido yo creo que esto, por eso es también muy importante para la garantía de la democracia, que es lo que yo antes estaba diciendo, digamos. El problema del gobierno de Bukele, o sea, que no es nada nuevo. O sea, es un calco de Trump, es un calco de Bolsonaro, es un calco de movimientos de extrema derecha como Vox en España, con la gorra para atrás y los calcetines azules, pero es obvio que eso no entra en el cerebro, eso es la envoltura, digamos, eso es la envoltura, eso es cómo nos intenta vender la modernidad. Y yo en ese sentido diría que los millennials tienen que hacer campaña para decir, este hombre no es un millennial. O sea, no nos identifiquen con esto. Nosotros no tenemos nada que ver con persona reaccionaria, ultraconservadora, disfrazada de moderno. Es decir, la cosa no es de visera, la cosa es de cerebro. Y yo creo que él, igual que imitando a Trump, a toda esta gente, es decir, están dando un giro que ya había empezado con Reagan, ya había empezado con los Bush en Estados Unidos, de decir, de atreverse a ser políticamente incorrectos. Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial quedó como muy asentado, digamos, de que, por lo menos en Occidente y para un sector de la sociedad, la democracia formal, digamos, era el mejor funcionamiento con sus imperfecciones para gestionar una sociedad, y que había una base común en la cual, independientemente de la ideología de cada uno, podíamos estar de acuerdo, que eran los derechos humanos, ¿verdad? Y ese era como un consenso más o menos universal, más o menos, ¿verdad? Porque fue fundamentalmente occidental, de que en eso estamos de acuerdo. Y con eso nos medimos todas y todos. Pero yo creo que hay una generación que empezó fundamentalmente con Reagan de decir, no, eso no sirve. Eso es una tontería, eso es de gente, de intelectuales que no están en la realidad. Los que estamos en la lucha concreta de la empresa, de la economía, de ir contra el islamismo, no creemos en esas cosas. Y eso hay que olvidarse, criticarlo, reírse de ello, y no importa. Y este señor, este joven, es un imitador total de Trump, digamos. Es decir, Trump hace un día de la oración, él hace un día de la oración. Trump se toma unas pastillas que dice todo el mundo, la OMS, que son nocivas, no, pero él también se las toma y repite lo mismo de que a mí me van muy bien. Es decir, es una mala imitación, digamos. Más joven, más guapo, pero es una imitación. Pero, es decir, la defensa de la laicidad del Estado en este momento es algo que tiene que ser también sustancial a la defensa de la democracia. Y creo que en ese sentido es un mensaje que tenemos que intentar, por ejemplo, por las personas que estamos más focalizadas en tema de defensa de derechos sexuales y reproductivos o derechos humanos, que tenemos que buscar la transversalidad, porque la amenaza no es solamente para los que defendemos esos derechos, es también para aquellos sectores de la sociedad que siguen considerando que el sistema democrático, dentro de sus imperfecciones, es algo que nos puede permitir durante bastantes décadas más seguir funcionando como países. Sí, súper importante lo que nos menciona y realmente que también ya Mariana lo colocaba, que esto es como una estrategia casi que regional, ¿verdad? Como casi que un plan Cóndor, versión 2020, fin del mundo o algo así. Operación Cóndor, fin del mundo, no lo sé. Siento que son como demasiadas coincidencias. Por ejemplo, con lo sucedido en Nicaragua, y ese es su discurso de cristiano socialista y solidario, lo que justamente ocurrió en Costa Rica, y que es muy importante también resaltar que el hecho de que la sociedad civil organizada logró detener
a través de campañas y obviamente a través de, pues, del voto, llegando a las urnas, la llegada de un posible evangélico, aunque también lograron colocar una bancada de evangélicos. Eso también es importante como destacar. Ya que menciona, bueno, nos hace como toda esta caracterización, también es importante colocar cómo los antiderechos pueden aprovechar el escenario. Y justamente la pregunta sería, ¿cómo los derechos pueden aprovechar estos escenarios para las agendas que pues defendemos? Bueno, yo creo que, mira, como en términos generales podemos decir que pues les viene muy bien. Hemos visto que se han envalentonado. Digamos, en el caso de El Salvador, están aquí, han ido a nuestras casas, a nuestras oficinas, a rezar, se han movilizado. Entonces, yo creo que puede ser, ¿verdad?, una oportunidad para ellos. Creo que se van a ir mis perros de fondo. Pero aquí en El Salvador me llama muchísimo la atención lo que sucede, ¿verdad? Porque haciendo una revisión de las cuentas de los antis, da risa que están como peleándose con Bukele, pero al mismo tiempo están aplaudiéndole a Trump, ¿verdad? Entonces eso es como algo que llama la atención. Si quieres, sigue, Alberto. Voy a callar el chiqui. Alberto. Ok. Mientras tú atiendes a tu perro. Yo creo que ahí, lo que pasa es que los sectores más fundamentalistas, yo creo que en este momento llevan dos peleas, digamos. Una es como sectores de la derecha, es decir, Nayib se les ha copado el terreno y además encima no acaban de entender cuál es su política en el plano económico, ¿verdad? Se está peleando con la gran empresa, o por lo menos con una parte de la gran empresa a través de ANEP. Tiene un discurso populista que de alguna manera les da miedo. Entonces yo creo que estos sectores más anti están preocupados con este gobierno y lo que querrían es volver a un gobierno de derecha tradicional. Y en ese sentido, claro, uno se sorprende porque hacen algunos tweets que uno casi les da ganas de retuitearlo, ¿verdad? Porque la crítica que están haciendo al presidente, pues uno dice, bueno, pero te das cuenta de que hay una agenda, digamos, de ellos detrás. Y lo que es obvio es que, claro, que a estos sectores les interesa este discurso conservador. Y hay que tener en cuenta que hay una ofensiva fuerte. Yo creo que más o menos ustedes deben de haber visto la carta esta que mandó USAID, la AID, en nombre del presidente, a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Bueno, no, al secretario general de Naciones Unidas, diciéndole que dentro de los programas que tiene la OMS en este momento de ayuda humanitaria para la situación del COVID, que sacaran todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Que eso era una orientación. Primero les dicen, somos el principal funcionador de la OMS, y el presidente dice que saquen todo lo que es salud sexual y reproductiva de ahí. O sea, y hay una ofensiva, ya el año pasado, por ejemplo, Estados Unidos a través de Michael Pompeo, que es pertenece a los sectores más ultra radicales de derechas cristianos, pues mandó cartas, por ejemplo, a distintos países para hacer una ofensiva dentro de la OMS y dentro de Naciones Unidas en general, para hacer una alianza que se fuera, pues para seguir en la idea de ir quitando el término género de todas las declaraciones de Naciones Unidas, quitar la educación integral en sexualidad, hablar de los derechos de la familia en vez de los derechos del niño. Es decir, ahí hay una ofensiva fuerte y que más allá aquí de los pleitos de familia que pueda tener nuestras
grupos pro vida que están ligados a la gran empresa y Arena, pues más allá de esas peleas de familia, es claro que ellos van a utilizar esta ola que además viene impulsada, digamos, por estos sectores. En Estados Unidos, quien pone a Trump en el gobierno, igual que pusieron a Reagan y que pusieron a los dos Bush, fue sobre todo lo que se llamó primero la mayoría moral y luego la nueva derecha cristiana, que es el conglomerado de iglesias evangélicas. Que estuviera Trump con la Biblia en la mano era el mensaje a su electorado y a estas iglesias que lo apoyan. Es decir, y obviamente a todo los sectores racistas, supremacistas blancos que están en este momento confrontando a la movilización que hay de los afroamericanos. Entonces yo creo que sí, que hay que estar claro de que hay una ofensiva y hay que estar preparada. Creo que ha sido muy enriquecedor. Se nos han planteado elementos muy potentes que nos sirven para aportar en estos análisis a un año del gobierno que, como ya decía Mariana, ¿verdad?, plagado de simbolismos, que tiene un respaldo fuerte de las iglesias evangélicas, pero que hay algo que decía Alberto, ¿verdad? Estamos a las puertas del fascismo en estos mensajes antidemocráticos, y que de repente, cuando Alberto describía, ¿verdad?, lo que es un Estado laico, que hablamos de la pluralidad de pensamientos, del respeto, ¿verdad?, a las opiniones, lo vemos también en la manera de hacer política cotidiana, ¿verdad? Y no es nada casual todos los ataques que han habido contra periodistas, contra defensoras de derechos humanos por pensar distinto. Que esto también es como parte de esta mirada antidemocrática, ¿verdad? Y que ha habido sí una cooptación, como decía Mariana, de estos discursos del pueblo, de estar a favor de las mayorías, y que de repente vemos las encuestas, ¿verdad? Y parece sí preocupante el gran respaldo que al menos en las encuestas se denota que tiene, pero que esta manera de hacer política, pues, lo que nos hace es estar alertas, y quizás ese es el mensaje, ¿verdad? Como estar alertas por lo que se está generando, porque no es nuevo, como ya decían, Alberto comentaba, ¿verdad?, como la jerarquía de la Iglesia Católica desde tiempos de Flores, sacando el manual de educación integral en sexualidad, luego también el tema de la penalización absoluta del aborto, cómo han tenido que ver las jerarquías de las iglesias en estos temas que tienen que ver con nuestros cuerpos y nuestras vidas. No estamos hablando de un tema nuevo en nuestro país, sin embargo, ahora hay una manera mucho más manifiesta, ¿verdad?, de hacer esta vulneración al Estado laico a través de discursos, a través de maneras de actuar, a través de decretos, de toda esta relación que hay, incluso, como ya Yoshi mencionaba en esta investigación, incluso endiosándose, ¿verdad?, porque vemos cómo en la última conferencia de prensa se hablaba como un instrumento de Dios. O sea, no estamos hablando de solo utilizar el recurso religioso, sino que también verse como un instrumento de Dios, y que todo lo que hace es porque pues Dios lo ha dicho, ¿verdad? Entonces ya hay una delgada línea entre, bueno, este bien y el mal, ¿verdad? Porque lo que está haciendo tiene casi que la validación, el respaldo de ese ser supremo, ¿verdad? Entonces, que sabemos que en una sociedad conservadora, pues son discursos que de repente pueden conectar, ¿verdad? Creo que eso sería como algunas de las reflexiones que me parecen bien importantes. Yoshi. Sí, totalmente de acuerdo con lo que planteas, y sobre todo el llamado que hacía Alberto me parece muy importante retomarlo, el hecho de que no representa lo que esta generación o los logros que esta generación también está empujándose, porque hay que reconocer
que los millennials o esta generación de jóvenes ha logrado colocar temas en la discusión pública, como desde el feminismo, por ejemplo, las mujeres jóvenes colocando el acoso callejero, colocando también premisas importantes como en este momento desde la virtualidad, como también estamos expuestas en este medio virtual a la violencia, y eso también lo ha hecho pues esta generación de jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes, o las movilizaciones masivas y la resignificación de la movilización y expresarlo con rabia. Por ejemplo, lo que mirábamos y desde el arte, lo que mirábamos en México con lo del glitter, lo que miramos en Chile con esa movilización mundial de las tesis de un violador en tu camino. Entonces vemos que al final se están empujando muchas cosas, se están poniendo sobre la agenda pública muchos temas a discusión, y que estos planteamientos de estos gobernantes pues no representa lo que esta generación está empujando. Justamente para darnos un break, porque puede ser muy denso todo esto que estamos hablando, vamos a ir con una canción y que es muy importante porque justamente la utilizaron en las movilizaciones del 8 de marzo, que es la última movilización a la que fuimos casi todos, y se llama Vivir sin Miedo de Pili Quintana, casi sin miedo, perdón, que es una compañera mexicana, cantautora, feminista, y pues que se convirtió en uno de los himnos de las movilizaciones en México, que también denuncia la situación de los feminicidios y cómo la sororidad y la hermandad entre mujeres es muy importante para sobreponernos y denunciar este tipo de problemática. Así que vamos con Canción Sin Miedo de Pili Quintana y luego regresamos con las propuestas. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando
feminicida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y bueno, eso fue la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, como mencionaba, una cantautora feminista mexicana y que tiene pues mucha música, la pueden encontrar en su canal de YouTube y en Spotify para que puedan seguir consumiendo y apoyando estos espacios y estas artistas feministas, ¿verdad? Y bueno, vamos con las propuestas, ¿verdad, Sara? Sí, bueno, siempre en el podcast tenemos este espacio para, ya a partir de todo lo que hemos hablado, ¿verdad?, de este contexto, pues también queremos que las personas que nos escuchan puedan también tener alternativas. ¿Qué hacer ante esto que estamos viviendo? ¿Cuáles son las propuestas? Y queríamos plantearles tanto a Mariana como a Alberto, si nos pueden dar algunas luces de qué podemos hacer ante esta utilización de los recursos religiosos que atentan contra la laicidad del Estado. ¿Qué acciones proponen para transformar esta manera de hacer política? Si nos pueden dar ahí algunos elementos, agradecemos. Bueno, yo como todo lo que además inspirada en la música, yo creo que es el momento también del movimiento feminista y como ya decía Yoshi, o sea, todo lo que ha estado señalando, ¿verdad? Que han colocado las jóvenes, también lo que hemos colocado otras, no tan jóvenes, pero creo que en este momento es el momento del movimiento feminista, es el momento de traer estas conversaciones que no son tan cómodas, ¿verdad? Es un momento de incomodar precisamente. Y yo creo que las feministas ya hemos hecho fisuras al sistema, ¿verdad? O sea, la colocación de la violencia contra las mujeres, ¿verdad?, ha causado una fisura y no hay manera de taparla, ¿verdad? O sea, eso ya está colocado ahí. La sociedad modificó la manera en la que percibía la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Entonces, creo que podemos hacer lo mismo. Creo que el movimiento feminista es el que está más activo en ese sentido y creo que nos toca seguir peleando por, no sé, tendríamos que dar un debate sobre el tema de la democracia, pero yo coincido con Alberto, o sea, yo no soy fan de la democracia, pero creo que, o sea, que hay que pensarla, pues, hay que pensarla de nuevo porque no está bien. Necesitamos democracia feminista, otra cosa. Pero toca cuestionarla, pues, pero nos permite, eso que tenemos, hay que defenderlo porque nos permite medianamente seguir conviviendo, ¿verdad? Y creo que también, digamos, en el caso de El Salvador, tenemos un momento muy oportuno para poder confrontar a los antis también. Entonces, creo que están en contra en estos momentos por, como decía Alberto, ¿verdad? Pueden ser peleas hasta familiares o qué sé yo, de etnias, qué sé yo, ¿verdad? Que los pueden poner, porque sí, vemos una pelea entre familias, entre los Simán y los Bukele. Esto puede ser un tema, ¿verdad?, familiar o una rencilla pasada, qué sé yo, porque hay una decisión selectiva en términos económicos de quién funciona, quién no funciona. Creo que esas divisiones siguen siendo oportunidades para colocar un tema y en el caso de la feminista
digamos, tenemos un elemento que es incuestionable, y es que en este momento de pandemia hay un hecho concreto, y es que los feminicidios subieron. Pero todo el año y el año pasado ya traíamos esta discusión sobre la violencia contra las mujeres y cómo se ha elevado. Entonces seguimos teniendo una oportunidad para plantear un tema que es incuestionable, que la violencia contra las mujeres existe y no vamos a dejar de nombrarla. Entonces creo que yo ahí vería como la posibilidad, y les recomiendo mirar el llamado que están haciendo las tesis junto a Pussy Riot. Creo que es, yo lloré, pero es incendiario. Por favor, mírenlo. Es potente, y de nuevo, veanme, a mí me cuida mi amiga, no me cuida la policía. Eso. Súper, Mary. Gracias. Alberto. Ahora que hablaba Mariana de que no es mucho de la democracia, yo me reía porque pues recordaba mis discursos de hace años bastantes, ¿verdad? De que había que acabar con la democracia burguesa. A ver, creo que sí que hay que acabar con la democracia burguesa, pero en la correlación de fuerzas que estamos, tampoco tengo muy claro de por dónde va la alternativa. Y creo que hay que ver todos esos conquistas como etapas, digamos, imperfectas, pero de conquista de civilizatorias de la humanidad, es decir, no podemos resolver las cosas a los puños. Ok, tenemos que buscar mecanismos. Luego esos mecanismos se corrompen, no sirven, hay oportunismo. Bueno, pues hay que pelear contra eso y buscar, obviamente, unos espacios mucho más participativos que los actuales, que son absolutamente elitistas, etc. Yo creo que eso es cierto, pero creo también que esa amenaza, digamos, a la democracia, o sea, por ejemplo, los mismos empresarios, es decir, que se den cuenta de que si yo soy el de Mr. Donuts y se pone peleado conmigo el presidente, me cierra. Y resulta que el sistema de justicia tampoco hace nada. Y, es decir, en una sociedad necesitamos que haya unos mecanismos, una seguridad jurídica que está amenazada en este momento. Yo creo que ahí hay la posibilidad de transversalizar y crear alianzas sin renunciar a nuestras demandas, ¿verdad? Pero, es decir, hacer ver a otros sectores de que, es decir, si esto sigue avanzando así, ellos también pierden. Y en ese sentido también yo creo que en la defensa de la laicidad está el respeto a las creencias de todo el mundo. Y en ese sentido, a veces, desde los sectores sociales que peleamos más por estos, nos convertimos un poco, aunque digamos que no, en antirreligiosos, ¿verdad? Una crítica al que tiene creencias, al que qué barbaridad, cómo creen esas cosas. Y yo creo que sí es necesario también una búsqueda de alianzas, no con las jerarquías que utilizan, que manipulan, sino con la población que se siente a veces entre dos lealtades. Yo recuerdo hace años hicimos una investigación con mujeres de organizaciones locales sobre religión y feminismo. Y después de varios talleres, ¿qué salía? Que aquella mujer llevaba dos vidas. Es decir, una en su comunidad de creencias, en la que no hablaba de feminismo, ¿por qué? Y otra en su organización feminista, en que no decía que iba a la iglesia. Es decir, no se puede estar así. Claro que ahí hay una contradicción que esa mujer o esa persona tiene que resolver, ¿verdad? Pero, es decir, hay que ver cómo se trabaja para una resolución positiva. Y yo creo que, pues, coincido con Mariana de que en este momento hay muchos movimientos emergentes muy potentes que, con mucha rabia, que están peleando el feminismo, el movimiento trans, movimientos LGTBI, y también en otros sectores, digamos, como por ejemplo la defensa del agua. Entonces, que creo que ahí tenemos que ver cómo
logramos cada uno, manteniéndonos y focalizados en lo que nos moviliza, logramos generar alianzas para ver que es necesaria luchar por esa sociedad en la cual el laicismo sea uno de los principios. Y eso también quiere decir formar, porque es un principio olvidado, que casi no se conoce o poco se usa, que se peleó por él en el siglo XIX porque por tener una religión diferente te podían mandar a la hoguera, ¿verdad? Pero que actualmente está como algo olvidado, pero que creo que sí es importante difundirlo dentro de nuestras organizaciones, dentro de los funcionarios, etcétera, porque se convierte en una condición no suficiente, pero sí importante para avanzar en el reconocimiento y garantías de muchos derechos. Yo además quizás agregaría, me voy a tomar ahí el atrevimiento de colocar también una recomendación, ya que no sé si usted o Mariana lo mencionaba, aunque Velázquez Parker ponga algo que es correcto, no lo retuitee. Por favor. No se vea tentado. No se vea tentado a retuitear a Velázquez Parker. No hay problema, no se preocupe. Se le va a encoger la mano. Ahí es un problema de estómago. No. Sí, por favor. Porque como simplemente la señalaba cómo, digamos, ya lo señalaba Mariana, se apropian de los discursos. Total. Pero hay que verlo como un triunfo. Es decir, nuestro discurso tiene tanta razón que hasta estos antagonistas nuestros tienen que agarrarlo porque les funciona. Ahí ya tenés campaña, Mariana Moisa. Ya tenés campaña. Solo para que vean, el indicador de éxito, la ley para enfrentar el COVID es la ley por la salud y vida, no, por la vida y salud. Cabal. Está colocado. Tanto que nos negaban, ¿verdad? Sí, yo ayer le mandé un mensaje a una diputada diciendo, las 4 causales, ¿cuándo? Pero bien, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias y saludos. Compañeros, por haber hecho tiempito, ¿verdad? De estar con nosotras esta tarde. Ha sido una plática muy, muy enriquecedora, casi que ni sentimos el tiempo. Pero pues pueden seguir en este caso las redes de tanto del espacio donde participa Alberto, y que es el Movimiento por una Cultura Laica, igual la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista, que pues publican mucho de este tipo de ideas a través de campañas, investigaciones y eso, ¿verdad? Sí, y les recordamos que pueden escuchar este programa en la radio de todas, todos los viernes a las 4 de la tarde. Y también pueden, el día domingo, la retransmisión de este podcast, también en Todas TV. Gracias de veras por este aporte que nos han hecho. Definitivamente nos dan elementos para esa construcción de esa sociedad que queremos, ¿verdad? Que ahora se está hablando mucho en el marco de esta pandemia, y que creo que estos elementos de la pluralidad, diversidad de pensamiento, o sea, deben de estar ahí al centro. Así que muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y a todas las personas que nos escuchan también. Para más mensajes entretenidos pueden seguirnos en nuestras redes. Alberto y yo somos tuiteros. Arroba Merimoisa. Diga su dirección, Alberto. ¿Arroba qué? Twitter.com, ¿no? Arroba a Romero 0568. Así ya nos lo van a poner aquí abajo. Sí, para los que son más jóvenes, 0568 es mayo del 68. Bueno. Pues mi generación ideológica, pues. Vayan a googlearlo. Vayan a googlear. Tan consecuente. Gracias, verdad, por esta plática, y nos vamos a escuchar el próximo viernes por la radio de Todas, y recuerden también los domingos la retransmisión en Todas TV en formato más video. Si quieren ver aquí los gestos, los errores, los chistes, yo comiendo a veces, y también pueden escucharlo en Spotify. Lo vamos a subir para que pues vaya escuchando mientras va manejando, del súper,
etcétera. Y si también usted tiene recursos como víveres, es importante dar ese anuncio, víveres, alimentos no perecederos, ropa que pueda donar, pueda acercarse para las personas que nos escuchan en El Salvador a las instalaciones de la colectiva feminista, ya que están llevando este tipo de insumos a comunidades que y específicamente mujeres y familias que se han visto afectadas por la tormenta Amanda. Así que si puede tener ese acto de buena voluntad, de solidaridad feminista en tiempos de pandemia y de tormenta, así que acérquese a la colectiva feminista. Nos escuchamos el próximo viernes aquí mismo y un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Saludos. Adiós.